Señores, empezamos. Atención, por favor. Empiezo. Oh, viejas sombras venerables que flotas por las noches sobre este lago. Adormézcannos. Hagan que veamos en los sueños lo que habrá dentro de 200.000 años. Dentro de 200.000 años no habrá nada. Bien, pues que nos representen esta nada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Cultura de Cóctel. Gracias por estar acá. Este es nuestro segundo capítulo y hemos decidido hablar sobre una obra que habla sobre ambiciones frustradas. Todos en esta obra desean algo y son deseos no simples, sino bien estelares. También habla sobre amores no correspondidos. Y sobre una crítica profunda al arte y a las maneras de hacer. Sí, aunque yo creo que no es el centro de la obra de teatro. A mí me interesa mucho la idea de legitimar y deslegitimar una obra. Y hay una pregunta que nos interesa y es ¿cómo se juzga una obra? O al menos es la pregunta que queda en el paladar después de uno leerla y es ¿bajo qué criterios uno puede juzgar una obra de teatro? Sobre todo cuando se pone en juego el asunto de lo nuevo y también lo que ya está establecido. Bueno, comencemos por el principio. El principio demarcado por la prótesis, primer bloque del programa en donde vamos a hablar un poco de las generalidades de la obra, el autor y los sucesos más relevantes de la obra, como para que todos estemos hablando de lo mismo. Esta obra es de Anton Chekhov, pues uno de los dramaturgos occidentales más relevantes. Y obviamente digo occidentales en términos clasificatorios del canon literario, no en términos geográficos, porque pues al ser ruso uno podría decir que roza entre lo occidental y lo oriental, ¿no? Sí, definitivamente en su contenido, digamos, y en cómo se le clasifica en la historia del arte, pues es uno de los referentes más importantes de, sobre todo el realismo, guión naturalismo, porque son movimientos hermanos en el teatro. ¿Qué podemos decir de la obra? Se estrena en 1896 en San Petersburgo, donde no le va muy bien, como vamos a ver un poco más adelante, así que tiene que reestrenarse luego 2 años después, en el 98, ya dirigida por el siempre confiable y siempre venerado Konstantin Stanislavski. Chekhov fue médico de profesión, se formó como médico. Su género, como Juan lo decía, es realismo, naturalismo, pero también parte de lo psicológico. O sea, le interesaba lo que estaba pasando en la mente del humano, porque lo que sucede en la mente pues puede ser inesperado, pero es lo más verdadero. Y como los humanos somos contradictorios, fue uno de los precursores y de los que abanderó en los diálogos el asunto del subtexto. ¿Sí? Entiendas el subtexto como algo que está debajo, el prefijo sub nos habla de algo que está debajo de una línea visible, y ese texto nos puede hablar de contradicciones cuando se está diciendo. Hay maneras de decir te amo, pero el subtexto con la intención y la interpretación puede decir un te amo que claramente a todas luces signifique lárgate de acá, o puede ser un te amo de por favor no me abandones, o puede ser un te amo, mismas palabras, insisto, el mismo texto, pero el subtexto puede ser te amo pero me debo ir. Estoy poniendo un ejemplo, el primero que se me ocurre. Sí, de acuerdo. Yo creo que pues el realismo es un movimiento literario y artístico muy complejo porque abarca muchas dimensiones o tiene muchas líneas y posibilidades. Está, por ejemplo, el realismo social, que hacía una crítica a los momentos de la sociedad, a las formas injustas de operar. Aquí tenemos autores como, por ejemplo, Víctor Hugo con Los Miserables. Pero también hay una vertiente muy importante que es el realismo psicológico, que se preocupa en genuinamente cómo opera la psique del ser humano. Chekhov, podríamos decir, se adscribe en esta obra a esa vertiente del realismo y lo hace, por ejemplo, desde los actos de habla. Desde la lingüística se dice que los actos de habla pueden dividirse en locutivo y perlocutivo. Es decir, lo que digo, cómo lo digo y las consecuencias de lo que digo. Desde el punto de vista del subtexto, pues hablamos de un acto de habla en el que no importa lo que se dice, sino cómo se dice y las influencias o las consecuencias de lo que estoy diciendo, como en el ejemplo que acabas de poner de manera muy acertada con el te amo. Mi texto puede ser te amo, pero como lo digo puede tener una consecuencia totalmente distinta en mi interlocutor, y esta obra tiene mucho de eso, ironías, sarcasmos, formas de decir que son contradictorias con lo que el personaje piensa, pero que no es casual, no es una contradicción del dramaturgo, sino son personajes que dicen lo que piensan a través de textualmente decir cosas diferentes. Mucho humor también, humor que no da risa, o sea, alguien haciendo un chiste incómodo es también parte de decir algo con mucha seriedad. Chekhov también usa, además del subtexto, algo que luego su sobrino va a llamar una acción indirecta, luego lo va a teorizar así. Y la obra está llena de detalles sutiles, como asuntos, el subtexto se puede describir o se puede dar la orientación para el actor
con una indicación de lo dice mientras se recoge el cabello de la cara o lo dice mirando hacia otro costado. Detalles sutiles, interacciones con los personajes que más que la prioridad o que se evidencie el argumento lineal lleno de acontecimientos, peripecias, cambios grandes explícitos, lo importante en esta obra muchas veces sucede fuera de escena. Se van a dar cuenta, tiene 4 actos, pero mucho de lo que atraviesa las acciones ya sucedieron después y las retomamos a modo de recordar lo que ya pasó. Tiene varias elipsis, pero esto nos hace ver que a Chekhov no le importaba mucho esos cambios. La apretada del gatillo, no le importaba mucho acciones trágicas como la muerte, como la pérdida, por ejemplo, de un hijo en gestación. Pareciera que lo que más importa es lo que le sucede al personaje, al humano, luego que vivió esas experiencias, cómo las recuerda y luego qué decisiones puede tomar. Interesante también ahí me parece si los personajes cambian o no cambian. Es un diálogo que luego vamos a tener, pero ese fue Anton Chekhov. Y luego vamos a hablar, si le parece, Juan, de personajes. ¿Sí? Hay 4 que yo creo que son los principales. Está Konstantin Treplev. ¿Lo dije bien? Creo que sí, no, mi ruso está oxidado. No, pero todos los tuyos están oxidados. Él es el protagonista, creemos, es un joven aspirante a escritor. Él escribe teatro, o al menos lo que vamos a ver dentro de la obra es teatro. Y le dicen en los diálogos muchas veces Kostya, así se refieren a él. Imagino que es como un asunto de un nombre de pila más familiar, le dicen Kostya. Luego está... O no sé si una forma del ruso por dirigirse hacia la gente joven o hacia la gente menor o hacia la gente querida. Okay. Como los japoneses tienen este sufijo chan. Ya, ¿como un diminutivo? Para las personas jóvenes, no sé. Lo podemos haber averiguado, pero tampoco ha dado mucho tiempo. Bueno. ¿Cómo usted imagina a Konstantin, perdón? Aquí surge una pregunta importante y es si es o no el protagonista, ¿no? Okay. ¿Desde qué vertiente? Desde una vertiente un poco más puntilluda frente a lo que nos habla Aristóteles de la tragedia. No sé si Konstantino Treplev es el protagonista, en tanto no sé si es el personaje proactivo, el que propicia el agón. Pero hay que ver si acá hay un agón y si alguien hace una acción detonante en esta obra. Correcto. Por las mismas lógicas de ese realismo psicológico, no sé si necesiten una acción detonante. No, yo dije protagonista en tanto me parece que es el que articula, los siguientes 3 personajes que parecen ser principales, pero... Sí, pues acciones detonantes, por ejemplo, al final detona un arma. Claro, pero, no, 2 veces. Pero además de eso me refiero a... La obra se llama La Gaviota. Y sabemos quién es La Gaviota. Entonces, pero la acabas de decir, no habíamos dicho el nombre. Bueno, pero habríamos de pensar cuál es el protagonista, en tanto la obra no se llama el escritor, el joven escritor. Si no es el proactivo, no sé si es el protagonista. Desde la perspectiva un poco más general de qué es un protagonista, yo creería que es Nina. Okay. Porque gran parte del conflicto principal se presenta por ella. Por a quién desea ella. Treplev en algún momento escribe esta obra casi que como una excusa para que ella la interprete. Es una pregunta interesante, ¿quién será el protagonista realmente de la obra? Pero bueno, para no irnos por las ramas, continuamos un poco, ya que hablamos de Konstantin o de Treplev, hablemos entonces de... cuando me preguntabas a quién lo relaciono, pues lo relaciono con Gil, este personaje de Medianoche en París, una película de Woody Allen, interpretado por Owen Wilson, que básicamente es un escritor relativamente joven, que está un poco frustrado, porque aquello que escribe parece no encasillar con la imagen previa o con el juicio previo que los lectores tienen. Es decir, es una obra que no es comprendida ni recibida de una muy buena manera. Por eso hacemos esa asociación. Tenemos entonces a Nina, pues Nina es la gaviota, es una actriz también joven, no tiene mucho bagaje, además no le gusta la obra de Konstantin y ella guarda admiraciones por otro personaje que veremos más adelante, que es un escritor ya más consagrado, ya entrado en años. Entonces, pues bueno, Nina guarda como un sentimiento hacia este otro personaje que no hemos mencionado aún. Pero a la vez ella recibe el amor de Konstantin. ¿Con quién compararías a Nina? Yo cuando leí la obra pensé en la película Blonde, Rubia, una puesta en escena cinematográfica sobre la biografía de Marilyn Monroe, de Norma. Y creo que tiene esta misma lógica porque ambas son bellas, se describen así como bellas, jóvenes, ingenuas, inocentes en principio, que tienen una ilusión, como lo decía al inicio, estelar, desean ser exitosas en el mundo del arte, en la actuación principalmente, y ambas tienen un destino, o bueno, sufren por calamidades, por ser heridas. La gaviota como esa
metáfora de pureza, delicadeza, de que puede volar, de la ilusión de estar cerca al sol, ¿no? De ver todo el mar desde arriba, la costa, estar en un lugar apacible, pero con frecuencia van a sufrir heridas. Y la gaviota siempre es herida y sobre el blanco, pues claro, los rojos se notan mucho más. Entonces yo veía a Nina como esa persona también víctima de un sistema por este otro personaje al que ella admira más. Su ilusión y su fe está dispuesta a aguantar cuanto palo sea posible. Y la gaviota es consciente de que ella está dispuesta a recibir cuantos golpes sea necesario por su sueño. Entonces como que en el imaginario cuando íbamos a presentar a esos personajes yo pensaba, uy, esto puede ser lo que yo vi con la representación de Marilyn Monroe. Bella, pero también destinada a una tragedia y que ella también lo sabe. Hablemos de quien ella admira o quien ella cree que puede ser el que puede impulsar la gaviota hacia el cielo. Boris Trigorin. Boris Trigorin es un escritor mucho más reconocido que Treplev. Es amante de Irina, lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente es un personaje que tiene un capital simbólico muy fuerte dentro de la obra y que se aprovecha de ese capital simbólico y de ese lugar que le dan los demás pues, para cometer ciertas acciones y demás. Estábamos discutiendo sobre con quién lo podríamos asociar. Yo lo asocio un poco con Joaquín Sabina, con el músico, por la descripción, como que es un hombre ya entrado en años, pues que gusta de una mujer más joven, y que además es muy venerado por lo que hace. La verdad es la imagen que se me viene a la cabeza, obviamente puede que no corresponda, pero en temas del arquetipo que es, pues es el tipo mayor, que es un poco un viejo zorro, ¿no? Como el nuestro exministro de Cultura. No. Bueno, no tan así, pero sí, un viejo zorro en el sentido figurado. Literal, ¿no? más bien, porque quiere decir su apellido, ¿no? Ah, sí, claro. No, el exministro sí es un viejo zorro literalmente, pero Treplev, Trigorin. Boris Trigorin sí es un viejo zorro en el sentido figurado. Claro. Por eso la asociación tal vez con Sabina. Entonces Boris, que es el duro escritor que tiene todo el capital simbólico, es el amante de quien Juan había mencionado como Irina. Es la mamá de Constantine. Irina es una actriz famosa, ¿no? Y es vanidosa, tiene miedo a envejecer y tiene una incapacidad de reconocer el talento de su hijo. Se siente insegura ante otra gente que pueda ser talentosa. Como que ella busca sabotearlo y eso es muy evidente pues en la medida de los subtextos durante la obra y representa la resistencia al cambio porque ella fue exitosa en un tiempo pasado. Entonces, como sentir que hay un éxito nuevo implicaría que ella ahora está caduca, que ya no es vigente y eso le genera miedos y su mecanismo de defensa es el desprestigio, como ese enfrentamiento también público. Yo la veía como una diva de lo que ahorita en Colombia puede ser como el jet set, pero de TV y novelas, una cosa así, pues guardando las distancias como Amparo Grisales, así me la imagino yo, o sea, creo que así se vería, una mujer un poco, pues por supuesto mayor, que ha sobrevivido unas cuantas generaciones, pero que también mira como con ese recelo y no se deja en modo broma, porque también acude mucho al humor, el humor que no da risa a nadie, sino es un humor bien ácido que solo ella se ríe para ella destacar. Aquí en Colombia yo no sabría con quién compararla, sobre todo porque Irina es una ex actriz muy conocida, sí, que ahorita pues casi que solo depende de sus viejos años de fama. Regalías. Un poco, entonces pues no se me viene a la mente alguien que en esa situación, porque también es un poco conocer a las personas íntimamente, me refiero a que pues años de gloria hemos tenido todos, bueno yo todavía no, pero han tenido todos. Pero ya saber si alguien solo depende de sus años de gloria y quiere volver allá, pues no sé, es un juicio un poco específico que yo no haría. ¿Tú sí? ¿Y no, por supuesto que no. Yo solo digo como si yo tuviera que ponerle un rostro a Irina, ese fue el primero que se me ocurrió en la actualidad. Pero no, hay otros símiles mucho más grandes y complejos. Por ejemplo, pensaba en la mamá de Leonard Hofstadter de Big Bang Theory, la teoría del Big Bang, que es una mujer, claro, tiene unas características que otras no tienen amparo. Por ejemplo, es una mujer exitosa en su campo, aún vigente, es una científico, pero que deslegitima todo lo que pueda hacer su hijo Leonard. Y públicamente lo pone en exposición. Ella ahí es psicóloga, psiquiatra, entonces expone por supuesto todo el tiempo asuntos de la psique de Leonard, ella teniéndolo como niño. Me pareció otro símil, por supuesto no es completo, o sea, ninguno de los que estoy presentando representa completamente a Irina, pero sí creo que tienen elementos como para mostrarla el imaginario que yo me hice cuando los vi. Bueno, yo a Irina la compararía con Spink y Forcible, estas dos actrices de la película Coraline y La Puerta Secreta, que viven en el sótano de la casa y que la casa del Palacio Rosa,
y que constantemente hacen alusión a sus viejos años dorados. Y además son actrices de teatro, como muy chapadas a la antigua, me parece. Entonces yo tengo como esa imagen en la cabeza y cuando estaba leyendo la obra se me venía la imagen, sobre todo Forcible, que es como la que emite más juicios durante la película. Entonces, pues bueno, de Amparo Grisales a Spinky Forcible tenemos como un esbozo de esa imagen de Irina. Y avancemos entonces, ¿cuál personaje crees que nos hace falta? Ya hablamos de los 4 principales, podría decirse, pero no sé si quieres mencionar alguno de los secundarios, tal vez Masha, Polina, Sorin, no sé si hace falta que mencionemos otro más. Sí, vale la pena porque ellos, todo lo que vemos en el texto sucede en una finca rural, por supuesto, de el tío de Constantín, hermano de Irina. Es un viejo, un hombre mayor, que se llama Sorin. Me parece que él es principal, pero él es un espectador, digamos, es un deuteragonista que ve cómo los sucesos ocurren. No tiene como un carácter fuerte para determinar alguna decisión de los personajes, pero sí es el dueño del lugar, o sea, un poco sí, tiene un asunto ahí de poder y contrata, más bien los otros personajes secundarios que mencionaste, están relacionados es con él, pareciera. Son trabajadores de él, jornaleros, hay un cura, hay un médico también. Correcto, la obra está dividida por 4 actos, en algunos de ellos hay elipsis, hay un paso del tiempo, y ya comenzando con el acto 1, ¿qué situaciones o sucesos crees tú que componen el acto 1, querido Cristian? Estimado Juan, el acto 1 sucede en la finca rural, como lo decíamos, del tío. Es verano, eso también nos lo dejan claro, está atardeciendo. Lo que primero sucede es que todos se están preparando para ver la obra, escrita por Constantín, y él monta un pequeño escenario improvisado frente a un lago de la finca, por supuesto, y todos los habitantes de la finca, sus familiares y algunos invitados se reúnen a verla. Constantín la inicia, presenta su obra, pero esta tiene una característica. Esta es una obra simbólica, vanguardista, y es un unipersonal, interpretado por quien ya presentamos, que es Nina. Yo creo que abstracta para su momento, es filosófica. De acuerdo. Y tiene diálogos extrañísimos, porque habla sobre la eternidad, habla como, casi como si el primer personaje fuera una deidad. Habla también en plural, pero es uno solo. Es muy extraña. Y esto genera la siguiente suceso importante del acto 1 y es el desastre. Irina, que es la mamá de Constantin, interrumpe y se burla de la obra considerándola decadente y pretenciosa. Son los 2 adjetivos que usa. Constantin, por supuesto, humillado porque él quería la aprobación, más allá de presentar un buen espectáculo, deseaba aprobación tanto de su mamá, que admiraba por lo que significa y también por su afecto filial, también de Boris, y también tener un éxito pues de la mano con a quien él ama, que es Nina, y decide interrumpir su obra después de que su mamá lo sabotea. Termina todo en desastre esa escena, pero el desastre de Nina, que fue pues también ridiculizada por ellos, desata una obsesión de parte de Boris. Boris, que es un hombre mayor, Nina le expresa su admiración y él se siente intrigado hacia ella, o sea, tiene este gusto hacia esta chica menor. Y Nina se siente atraída por la fama y todo lo que representa Boris. Ahí yo creo que acaba el acto 1. El acto 2 sucede unos días después. Empieza con el asesinato de la gaviota, pero no de Nina, sino de una gaviota a quien Constantín le dispara, aquí en esta hacienda. Hay un diálogo pues muy potente de la psicología de este personaje, y es que él dice que esta gaviota está muerta, así como pronto lo estará él, sobre todo refiriéndose a los constantes rechazos de Nina, tanto a sus sentimientos como a su obra. Después de eso, pues, Boris y la gaviota empiezan a tener como una relación. Boris pues ve la gaviota muerta y se le ocurre una idea para un cuento. Dice que va a escribir un cuento sobre una joven que vive a orillas de un lago, que es pura, que es feliz como una gaviota, y que llega un hombre por casualidad, la ve y por no tener nada que hacer, la destruye. Esta, digamos, historia, pero que en verdad es como una indirecta muy fuerte, va anticipando al lector sobre el destino que va a tener Nina. Es como su ascenso y también un poco su perdición, porque es una mujer que tiene muchas expectativas, que quiere llegar muy lejos, pero que según la obra pues no lo logra. ¿Sabes también, ahora hablando de esto, a quién me recuerda un poco Nina, ya que estamos en cultura de cóctel? A Mary Jane. ¿De Spider-Man? Sí, pero sobre todo de la trilogía de Sam Raimi. De Tom Tobey Maguire. Primero porque tiene el deseo de ser actriz,
Sí, es verdad. Segundo, porque después la mujer linda, que es muy linda y que todos admiran y demás, por ser linda, como que la subestiman. Y es una de las cosas que se le criticó mucho a Sam Raimi. Como Mary Jane simplemente es bonita y está para estar en peligro. Pero a lo que voy es, tiene una aspiración de ser actriz. Luego le vende a todo el mundo la idea de que es una actriz exitosa y demás, pero vemos que no, que es solamente una camarera, en principio. Ya luego sí llega un poco más lejos, pero estaba como estableciendo ese símil, obviamente muy pobre, muy somero, pues por mi panorama cultural sobre Pero todo. yo dije Amparo Grisales, man, imagínate. Pero no para Nina. Entonces aquí se crea una atracción entre Nina y Boris se sienten atraídos uno por el otro, pues Boris por la juventud y por la vivez de Nina, y Nina pues por la fama, por el aura de Boris, de Trigonin, y empiezan a tener una relación. No oficial. Sí, una relación que no es pública además. Esto lleva a que se demarque el amor no correspondido y la frustración, porque se empieza a revelar la red de amores no correspondidos en este punto de la obra. Todos están atrapados en sus propias frustraciones. Primero, porque pues el profesor ama a Masha infructuosamente, mientras que Masha ama a Treplev, y a su vez Treplev ama a esa Nina, pero Nina ama a Boris. Boris sí aparentemente le revela mucho interés a Nina, pero en verdad descubrimos que es amante de Irina, Ujú. de la madre de Treplev. Nadie está con quien quisiera estar. Correcto, eso es verdad, es cierto. Y luego pues hay puntualmente una huida porque Irina, la madre de Treplev, pues decide volver a Moscú junto con Trigorin. Y Nina, pues impulsada por su ambición y por su amor, decide seguirlos para iniciar su carrera como actriz. Al igual que Mary Jane decide mudarse. ¿Por qué Nina decide seguir a Boris? Hay un texto con el que acaba ese segundo acto. Lo voy a leer lo mejor que pueda, Juan. Imagínese que usted es una chica como Mary Jane. ¿Listo? Y le dice Nina a Constantine. Él está preguntando por qué se va a ir. Me voy a casar, Peter. ¿Por qué te vas? Y ella le dice, por la felicidad de ser escritora o actriz. Soportaría el desamor de la familia, la pobreza y las desilusiones. Viviría en la basura. Comería solo pan de centeno. Aceptaría el sufrimiento de estar descontenta de mí misma y tener conciencia de mis imperfecciones. Pero, a cambio, exigiría la fama auténtica, clamorosa, cubre su cara con sus manos y dice, la cabeza me da vueltas. Está ella completamente extasiada, pero acá pone en la mesa de manera explícita que ella está dispuesta al todo por el todo y sabe que aunque pierda, se mantiene en esa apuesta. Es un poco configura, yo creo que es muy profundo la idea de la gaviota tan ambiciosa y que no le importa el costo que vaya a pagar. El acto 3 es una semana después, mientras la gente se prepara para que se vaya Irina junto con Boris a Moscú. ¿Qué va a pasar con esto? Que Constantin está muy herido. Intenta además de esto suicidarse, o sea, él ha estado acumulando una amargura por este desastre que fue la obra, pero no por la obra necesariamente, sino por recibir de manera tan pública el rechazo de su mamá. Perdóname que te interrumpa, por favor. Pero es que me haces acordar que hay algo muy curioso de la obra, y es que muchas de las cosas que suceden no las vemos suceder, Ajá. sino que algún personaje nos la cuenta. Sí. En algún momento, alguno de los personajes cuenta que Constantine intentó suicidarse en el pasado. No es que lo veamos, que es lo que uno pensaría en teatro, pues si hay un suicidio lo veo, no, nos lo cuentan. Y varias de las cosas de la obra nos las cuentan, no es que las veamos allí suceder. Y lo cuentan con risa, o sea, nos dicen como Constantin intentó suicidarse, pero con risa, además ni siquiera logró eso, o sea, ni siquiera logró eso, sino que hace una pequeña herida en la cabeza. Sí, tú estarías de acuerdo, perdóname que te interrumpa nuevamente, Chris, pero tú estarías de acuerdo en que este énfasis que hace Chekhov, no a ver las cosas pasar, sino que nos las cuenten, representa un cambio de prioridades a un teatro en donde no suceden las cosas, sino se cuentan para darle profundidad a la psique del personaje, ¿o no? Estoy absolutamente de acuerdo. Bueno. Juan Diego, me gusta mucho eso. Ese análisis te parece ¿Qué hiciste? Fue muy suficiente. elaborado. ¿Sí? ¿Lo leíste?
No. Me acaba de ocurrir hablando contigo. Pero satisface. Pero en todo mucho. caso creo que sí tiene que ver un poco con la recepción que tuvo la obra al principio. Es verdad. No Y estaban es- acostumbrados a ver que nos diga, o sea, el teatro muchas veces se nos dice, el teatro no diga qué va a hacer, sino ejecútelo, Ujú. hágalo. Y Chekhov desde este momento ya estaba, pues llevando la contraria, no solo por llevar la contraria, sino por mostrar que hay otra profundidad donde sí están pasando cosas, porque están pasando. Que ellos se rían de que el tipo no se puede ni siquiera suicidar, es un acto importantísimo, más allá de una persona disparándose erróneamente a la cabeza. Bien, continúa. Tiene que ver con el primer fracaso, lo que usted decía, en el estreno esto fue un desastre. Sí, sí, sí. Bueno, rápidamente para terminar el segundo acto, pues la mamá Irina está angustiada por él y pues están como ese sufrimiento de Konstantin porque no sabe qué hacer. Boris y Irina tienen una confrontación pequeña. Ella intenta retenerlo, Irina, para que pues siga con él, pero él le pide que lo libere también porque él ya verbaliza que él no es feliz con Irina y que quiere un poco ser libre, quiere de nuevo hacer sus cosas y confiesa a Irina que tiene una atracción por Nina. Pero ella pues lo manipula y él decide quedarse con ella, al menos en la formalidad. Bueno, aquí también en el acto 3 hay un reto, hay un reto a un duelo, ¿no? Konstantin pues está como profundamente herido, muy decepcionado, y entonces reta a Boris, a Trigorin, a un duelo. Esto pues no, digamos, no llega a ninguna parte, no es recibido con seriedad este duelo por parte de Trigorin, que es un hombre mayor que se va a poner en esas. Pero sí creo que es importante mencionar, como que él ya se empieza a ver un poquito este carácter impulsivo, jovial, si se quiere beligerante, de Konstantin, ante la frustración de no poder hacer nada de lo que quisiera. Es que el hombre quiere respeto, yo creo. Quiere que se le tome con seriedad. Y no. Y no, definitivamente no. Ni profesionalmente, ni tomando el lugar del arquetipo hombre macho, estoy dispuesto a darme con todo para ver si me toman en serio, pero por ninguna. No, no le va bien, no le va bien. Pero me parece a mí que lo que detona esta percepción hacia él como un perdedor un poco es su fracaso profesional en la obra, en el primer acto. Y tiene que ver con el juicio de las personas que hicieron hacia su obra, que yo creo que es donde está como la semilla de este asunto. Entonces Nina se despide de Boris, Boris le da una dirección en Moscú y le promete que se van a encontrar allí a pesar de haber decidido quedarse con Irina. Nina se va detrás de ellos y va con una esperanza genuina, o sea, se queda solo Konstantin con su tío en esa finca llena de jornaleros. Y a ese futuro que hay como medio incierto, los personajes se quedan en la finca, llegan a como a las rutinas, desilusiones y la pareja pues parte a Moscú. Y muere. No, todavía no, falta una que todo. Entonces vamos ya al acto 4. Es importante mencionar que entre el 3 y el 4 hay 2 años de elipsis. Y aquí es donde más o menos empezamos a ver cómo siguió el rumbo de la vida de cada uno. Aquí vemos que a Nina no le ha ido muy bien en el mundo artístico. Entonces esas aspiraciones, esos sueños, pues en realidad no se están cumpliendo. Entonces el problema de Nina no es solamente que admira o ama a Trigorin, porque en verdad ella admira y ama lo que Trigorin representaba. Fama, fortuna, aura, esencia, un capital simbólico, y aquí vemos que tras esos 2 años de intentarlo no se ha podido conseguir. A su vez pues tenemos una imagen o también un avance de cómo ha evolucionado Konstantin como escritor. Vemos que se ha convertido en un escritor de cierto éxito, le ha ido un poco mejor y pues no está satisfecho con su obra, pero ha publicado cuentos y vive con la constante presión de la escritura, por lo cual su depresión persiste. También vemos que Zorin, el que era el administrador de la hacienda, pues está enfermo, está muy enfermo y se acerca a la muerte. También es interesante cómo se toca por debajo de cuerda este tema de la muerte, ¿no? Como de lo efímero que es. Está la gaviota que matan al principio, el intento de suicidio, la muerte o la próxima muerte de Zorin. O la muerte en vida, con la idea de la frustración. Correcto. Y bueno, pues esto trae a Irina y a Trigorin de regreso a la finca para visitar. O sea, ahí aburridísimo desde un punto de vista cualquiera, y es que en el acto anterior se están despidiendo y al iniciar el acto siguiente ya están llegando. Uh-huh. Con 2 años de cuento nos van a contar algo que no vimos. Ya, perdón. Sí, correcto. No vemos nunca vemos Moscú, digamos. Todo es bueno y volvimos de Moscú después de 2 años. Esto ratifica lo que yo venía diciendo, como que las cosas aparentemente más importantes no las vemos, sino que nos la
nos las cuentan. Luego de eso, pues aparece también Nina, como ya dije, es una mujer madura, está desgastada, desilusionada por su vida y, como ya lo mencionaba, su carrera como actriz pues ha sido un fracaso. En algún momento se nos cuenta que tuvo un hijo con Trigorin, pero pues ese niño no pudo Ver la luz. vivir más. ¿Por qué lo hice riendo? No, dilo de nuevo, ¿por qué te ríes? Pero filosóficamente no podemos perder lo que no tenemos. Juan. Si alguien dice, perdí un niño, es porque lo tuvo. No, repítelo, por favor, te va a pedir. No, ya lo dejamos. No, así. Juancho, no. Sí, Daniel. Dieguito, Bueno, sí. te lo pido, por favor, dilo de nuevo. Es que está ácido, Juan, de verdad. Un poco, ¿no? Pero rico. Ácido también es rico. Ácido no es rico. Ah. Pues sí, ella tiene este aborto, lamentable aborto, y por lo tanto regresa al final a la misma hacienda junto con Irina y junto con Boris. Pero no llegan juntos, o sea, su merced dice juntos porque sucede en el mismo acto, pero ella llega un poco sola a buscar ayuda, no, a hablar con Constantin, ¿no? Y es ahí cuando se da cuenta que esta gente está dentro, o sea, el tipo con el que tuvo este bebé. No lo tuvo, acuérdate. Juan. Pero no lo tuvo. No ¿Lo tuvo o no lo tuvo? No Ya confundamos a la gente. Quería tenerlo, estaba dentro, entonces eso la descompone. Pero no, solo esa ¿Estaba claridad. dentro quién? Juan, los sujetos, Ah, Nina y Boris ok, estaban adentro ok. y ya llega a hablar con Constantin. Usted sabe, porque Bien. es que ellos también lo saben. No saben. Sí. Por eso escuchan este podcast. O sea, solo digo que no llegaron juntos, es la única acotación que Eso, bien. Entonces ahí ya se presenta un encuentro, como Cristian lo decía, entre Treplev y Nina. Pues él intenta consolarla, reafirmarle su amor incondicional, él nunca deja de amarla, nunca la maltrata, siempre está ahí de manera muy, ¿cómo llamarlo? Un poco... ¿Leal? No, sí, leal obviamente, también un poco patética, ¿no? Porque es que ella no se ve interesada por él ni por su obra, sí, y él continúa allí. Eso es lamentable, pero es muy genuino, ¿no? Es algo que sí corresponde mucho con la psicología humana y sobre todo con las personas que tienen, como me has comentado, este apego ansioso, ¿no? Yo te comentaba. Este apego ansioso, mientras que ya Nina vemos que podríamos tener, tú dirías, Evitativo. un apego evitativo, como me has enseñado, correcto. Bueno, se presenta esta situación, pero pues Nina está destrozada en todo caso. Y ella le confiesa que a pesar de todo sigue amando a Trigorin. Okay. Y que su pasión por el teatro pues no se ha apagado aún pues viviendo esos fracasos. Bueno, ella le dice un texto pues que es muy revelador y le dice: soy una gaviota. No soy eso, soy una actriz. Todavía hay un poco de esperanza, ¿no? No soy la gaviota muerta que alguna vez me mencionaste, que mataste sí. en un lago. No, soy una actriz. Sigue muy aferrada a esa esperanza, tanto como Constantin sigue aferrado a la esperanza de un día poder tener su amor. Bueno, ¿qué más quieres rescatar, digamos, de ese acto 4 antes de continuar? Nina se va con... Igual como llegó, también es verdad. Es que a diferencia de otro teatro, y qué pena volver a hacer la distinción, pero es que acá el personaje no cambia en ese momento cronológico. O sea, por supuesto hay una evolución, pero ella sigue siendo la misma gaviota ambiciosa, así como llegó. Sí, perdió un hijo, fracasó, así como lo había sido desde el primer acto. Y acá se vuelve a ir con el mismo deseo de soy una gaviota, no, soy una actriz. Ella se va, Constantin él sí queda más deprimido, pero ya tiene 2 años y medio de depresión. Y esta devastación de sus sueños, pues fuera de escena, decide terminar con su vida. Esto es un subtexto, o sea, no hay una literalidad. Nuevamente el segundo disparo no pasa ahí. La obra termina con el suicidio. Con el suicidio del ser humano, quiero decir, se acaba el ser humano que era Constantin, literalmente se acaba, pero además se acaba el Treplev, escritor. Porque él antes de suicidarse destruye sus manuscritos. Ah, ok, sí, entonces, claro. Entonces aquí hay una ruptura de lo que él representaba dentro de la obra. Un ser humano que amaba, que fracasaba además porque se suicida, pero además un ser humano que quería ser escritor y todos esos intentos de ser escritor, sus manuscritos, los destruye. Un poco acaba con la huella de lo que era él. Luego de ese suicidio, que no vemos... Pero mira qué interesante, lo había olvidado, pero sí, lo que sí vemos es la muerte de lo que era el abstracto de la huella, como usted lo dijo, de él. Pero su muerte en sí misma pues es un poco... pasa a un segundo lugar. Porque lo que importa no es que él muera, sino cómo a los personajes que quedan les importa eso. Y cómo lo retoman y cómo termina. La última escena es genial. Sí, pues al final el doctor Dorn,
informa que le informa a Trigorin que debe llevar a Irina lejos por cuestiones de salud. Inventa una excusa para que no se entere de que Constantin se ha suicidado. Me imagino que es una alusión un poco a cómo la psicología de Irina podría soportar o recibir esta noticia. No sé realmente cómo hubiera actuado. Yo quiero pensar que es una madre amorosa y va a lamentar la muerte de su hijo, pero a la vez creo que es una persona que no va por ahí. Sí, exactamente. Yo creo que más bien enfocaría todo esto sobre sí misma. Entonces no tanto me importa la muerte de mi hijo, sino quiero que todos vean cómo la muerte de mi hijo me afecta y que me consuelen. Pero esto es realmente una sobreinterpretación de mi parte, no tenemos tampoco muchas pistas que den a pensar eso. Pero podría hacerse una escena inexistente, ¿no? Tal vez un what if o un final alternativo. Pero bueno, retomando, pues no le cuentan a ella que su hijo se suicidó y ya la obra termina con la tragedia oculta para la famosa actriz. ¿Qué pasa con la gaviota al final? La gaviota se fue y no sabemos si va a volar. O si se enteró o no de suicidio. Claro, vas a ver que murió eventualmente. Un día, tal vez. Cuando decía volver, pero no se entera de eso, pero tampoco es que ella le interese mucho. Recuerda que la razón por la que ella regresa donde Constantin es a contarle sobre su frustración. No le pregunta tú cómo estás, ¿sí? O sea, más allá llega y le dice, vengo y estoy así. Entonces también es que es verdad, aunque yo nombré a Constantin como un protagonista al iniciar esta grabación, pues parece que un poco ha sido el más irrelevante para todos los personajes. Es como, tú puedes sentir muchas cosas y poco de acá nos va a afectar a nosotros. Eso, en general, es la gaviota. Ahí acabaríamos nuestro primer bloque, que es la prótasis. Avanzamos al segundo, que es la epítasis. Y ya es un poco, de pronto, datos sobre la obra, algunas cosas que la componen, y ya sobre nuestra perspectiva o sobre lo que nos llama la atención de la obra. Entonces pasemos a la segunda parte, epítasis. ¿Qué tienes por contarnos de la gaviota que no se haya dicho ya? Nos demoramos mucho introduciéndola, pero me parece que lo más bacano es la idea del metateatro que sucede pues muy inicialmente, prematuramente en la obra, que es la presentación de una obra de teatro dentro de otra. ¿No? Los espectadores y los que leemos sabemos que estamos viendo teatro, pero entender que ellos mismos a su vez están representándose para sí mismos me pareció una genialidad. La idea de crear ese escenario sobre el lago, pero que ese escenario sobre el lago es un lago conceptual, porque lo estamos viendo en un teatro, es una maravilla, es una nota. Y que entre ellos mismos digan, vamos a empezar, que es el texto con el que usted inició, que es cuando Constantin llama la atención de los familiares y de todos, bueno, atentos porque va a empezar la obra de teatro. Es lo que sucedió antes nosotros en teatro con la persona que está haciendo el tercer llamado, diciendo, bueno, tomen su lugar, va a empezar la obra, ¿sí? Eso me parece genial. El teatro dentro del teatro me parece algo muy innovador, pero que genera mucha empatía con quienes estamos cerca del campo, porque nos están dando algo que conocemos. Cómo funciona la formación de público en general. Vamos a mirar hacia el escenario, dejamos de hacer unas cosas, no nos levantamos a la mitad, pues celulares en este momento no. Esas lógicas de la cultura que ve teatro es muy interesante. Y la frustración de la actriz, la frustración del escritor, pues todos hemos deseado ser exitosos en una puesta en escena, ¿sí? El que pasa ya a escena o el que escribió para que eso suceda es porque queremos que una luz lo ilumine para luego recibir una retroalimentación, un diálogo. Y si ese diálogo se rompe, como en casos en los que hemos estado, la obra no salió bien, pues el diálogo se rompió, por lo tanto la razón del teatro también pues se vio frustrada. Sobre el metateatro estaba pensando en Birdman, esta película de este actor que empieza a perder un poco su cordura. Pensé en ¿cómo llamarlo? ¿Un blog? Lo que sucede con La obra de mi vida de Natalia Maldini y Jorge Pinarello. No sé si es una miniserie. Una miniserie está en YouTube, muy recomendada, que son historias de actores. O sea, las historias de actores, por supuesto, eventualmente va a haber metateatro. Sí, yo me estaba preguntando un poco sobre el montaje, ahorita que tú decías que el lago era conceptual, porque... era realista. Claro, sí, justamente creo que la intención de que la obra se presente en la hacienda de Sorin es porque la hacienda colinda con un lago. Entonces en esa obra de Treplev, cuando se hace mención al lago, creo que la presentan frente al lago que tiene la hacienda. Claro. Pero bueno, independientemente de eso, que no es una corrección, yo no soy nadie para corregirte. No, pero escúchame. Me surge la pregunta de cómo... En el Teatro de Arte de Moscú, ¿cómo lo estaban mostrando? ¿Cómo hicieron el lago? Exacto, es que eso me refería. ¿Cómo lo montaban? Ya que... Pero por eso digo que el lago era conceptual, porque hablando del teatro, o sea, hablando del lago en representación
de la finca pues tuvo que ser conceptual, un telón con un lago dibujado. ¿Sí? Pues no lo sé, Yo tampoco. pero O piensa... sea, esa es la pregunta. ¿Cómo lo habrá montado Stanislavski? ¿Y cómo podría montarse la obra? Pues siendo muy fiel a ella. Llevamos al público a una hacienda que tenga un lago Claro. o no, y entonces todos son convenciones. Obviamente aquí el enfoque es realismo psicológico, pero pues desde el realismo más de la acción, ¿cómo podría llevarse? Me preguntaba un poco eso. Bueno, ¿qué más podríamos mencionar sobre la obra o sobre elementos interesantes? Pues hay un choque generacional que está muy presente. Sobre todo, yo creo que tenemos dos contrastes muy interesantes frente al mismo arquetipo. La actriz ya entrada en años que tuvo su época de oro frente a la actriz que quiere ser una actriz que tenga una época de oro. Hablo de Irina versus Nina. Tenemos aquí un contraste generacional. Y el otro contraste generacional pues es Trigorin Boris, ya entrado en años, ya reconocido, frente a Konstantin Treplev, que es alguien que quiere ser un escritor. Entonces me parece interesante eso. A su vez pues hay un contraste de la estética realista de la propia obra de Chekhov, La Gaviota, frente a la estética un poco más simbolista o vanguardista si se quiere, que es la escritura de esa obra que no tiene título y que da origen al nombre de este podcast, la obra no titulada de Treplev. Se levanta el telón, se descubre la vista del lago. La luna se eleva sobre el horizonte y se refleja en el agua. Sobre una piedra grande está sentada Nina, vestida de blanco. Dice el personaje de Nina que no tiene nombre en la obra de Constantine. El alma general del mundo soy yo. Yo. En mí está el alma de Alejandro Magno, de César, de Shakespeare, de Napoleón y de la última sanguijuela. En mí las conciencias de los hombres se han fundido con los instintos de los animales y yo lo recuerdo todo, todo, todo. Y vuelvo a vivir en mí misma cada una de las vidas. Aparecen fuegos fatuos. Irina, en voz baja, dice: esto tiene algo decadente. A lo que Treplev, suplicante y en tono de desaprobación, mamá. Continúa Nina, que no tiene nombre en la obra de Treplev. Como prisionero arrojado a un pozo profundo y vacío. No sé dónde estoy ni lo que me espera. Una cosa no se me oculta, y es que en la lucha tenaz y cruel con el diablo, principio de las fuerzas materiales, me será dado vencer. Después, materia y espíritu se fundirán en una armonía admirable y comenzará el reinado de la voluntad universal. Pero esto ocurrirá solo cuando, poco a poco, después de una larga serie de milenios, la luna, el brillante cirio y la tierra se conviertan en polvo. Hasta entonces será terrible, terrible. Pausa. El fondo del lago aparecen dos puntos rojos. Se acerca mi poderoso enemigo, el diablo. Veo sus ojos espantosos, purpúreos. Irina dice. Huele a azufre. ¿Tenía que oler de ese modo? Constantin dice. Sí, Irina responde. Vaya, hace efecto. Mamá. ¿Por qué te enfadas? Constantin le responde a su madre. Basta, el telón. Bajen el telón. Telón. Mil perdones. Se me había olvidado que escribir obras y actuar en escena está reservado para unos pocos elegidos. He violado el monopolio. A mí, pues... Aún quiere decir algo, pero hace un gesto con la mano y sale por la izquierda. Dice Irina. ¿Pero qué mosca le ha picado? Y ahí continúan, le explican a Irina pues que él está herido, demás. Así como el personaje de Nina no tiene nombre, la obra tampoco nunca tiene nombre. La obra que escribe Konstantin Treplev nunca tiene nombre. Y eso me parece que lleva a una de las partes más interesantes para mí de esta obra, y es el juicio hacia la obra de arte. Y de qué manera se califica, de qué manera se legitima, quién lo puede hacer y cuáles son los criterios de selección, de desprestigio, de exaltación también.
Por supuesto, la obra había como un enfrentamiento entre lo que era auténtico en el arte frente a la perspectiva comercial de lo que estaba acostumbrada Irina. Ella era una estrella, o sea, estaba acostumbrada a que las cosas fueran pues bestseller, que fueran éxitos, pero Constantine estaba proponiendo una nueva forma, un simbolismo, yo creo que adelantado o tardío de su época. Su merced tenía una teoría, una hipótesis sobre que esto pertenecía tal vez a una corriente previa. Yo la relaciono con lo que puede ser un asunto vanguardista que va a suceder después, y él estaba más bien adelantado. Pues en su defecto Irina dice que no le gustaba, y un poco ella dice ni siquiera él se lo está tomando en serio, porque se molesta si yo tampoco me lo tomo en serio. Y yo creo que ahí empieza el debate grande para nuestro campo, me parece interesante siempre darlo, y es qué es arte y qué no es arte, porque una vez definido lo que es arte, pues con las características que definen un algo, pues sirve para evaluar si pertenece o no pertenece. Esto es un poco, por supuesto, cruel, es escabroso, pero la pregunta pues es interesante siempre. Sí, muy de acuerdo. Yo diría que los personajes más de antaño, digamos, más arraigados a las viejas maneras, hablo de Irina y hablo de Trigonin, pues siempre están criticando esta obra de Treplev, y esto podría ser una metáfora de unos personajes realistas o acostumbrados a ciertas formas criticando algo innovador. Entonces aquí vale la pena preguntarse si es el propio Chekhov haciendo una crítica a esas nuevas formas de hacer teatro, o si es Chekhov haciendo una crítica a los que critican posibles nuevas formas de hacer teatro. Es decir, tenemos unos personajes realistas que se oponen a algo innovador, algo que es abstracto, que es simbolista, que es diferente. La pregunta sería, ¿Chekhov como autor estaría de acuerdo con esas nuevas formas? Y por lo tanto es una sátira, estos personajes son una sátira a los que se oponen a lo nuevo, o Chekhov está también en contra de estas nuevas formas y sus personajes son su propia voz, criticando algo innovador. Pues yo no lo sé, no hay manera de saberlo, pero la pregunta sí queda, o sea, quedan todas luces, porque es que la consecuencia de su suicidio viene de esa acción de que Irina diga esto es algo decadente, depresivo, no me inspira lo que me inspira el teatro, el espectáculo, no me dan ganas de pararme a aplaudir, es algo muy extraño. Y esa incomodidad pues a mí me parece legítima. Esa pregunta sobre que este arte me incomoda o este arte, esta cosa que vine a ver no me satisface con mi idea previa de haber venido por pagar una boleta, por venir a entrar a una galería o un museo, me hace pensar en la recepción de Marcel Duchamp y en toda su propuesta vanguardista, bueno, vanguardista no, en ese momento revolucionaria sobre la pregunta qué es arte y qué no es arte, ¿no? Él presenta un mingitorio, un orinal, acá en Latinoamérica, lo titula La Fuente y lo presenta con una firma, un seudónimo que pone R. Mutt, R-U-T-T, y lo presenta en una exposición de la Sociedad de Artistas Independientes en 1917. Y a esta propuesta de Duchamp, pues él va a acudir a lo que se llama el ready-made. Es como lo que ya está listo, o sea, hace de lo que ya tiene, que es tomar un objeto manufacturado, que ya existe por supuesto, por masa, porque ya existe la industria, y el artista lo que puede hacer es seleccionar, tomar unos criterios bajo sus propios criterios artísticos, poéticos, y decide y recontextualiza modificándolo de alguna manera, pero sí o sí, acá el artista no es un creador, o sea, no es un creador de materia. Claro, el pintor no es creador de materia, pero sí lo que hace es tomar una sustancia que sí está muy primitiva, como la pintura, como un pigmento, y crea una ilustración, poniendo el ejemplo de los pintores. Él, como era un artista también plástico, no toma elementos muy primitivos como la arcilla, el cemento, sino que va a cosas ya hechas por las industrias, y el punto artístico está en recontextualizar. ¿Qué sucede si el mingitorio no lo pongo en su posición ordinaria, que es vertical, sino que lo pongo de manera horizontal, y además de eso le pongo una firma? Esto genera pues mucha inconformidad con este gremio de artistas, que era ese colectivo de gente, y dice, pero ¿qué es esta falta de respeto? Se está burlando de nosotros, ¿no? Porque nosotros no lo tomamos muy en serio y tomamos las pinturas y no sé qué cosas, y este man compra algo, le pone una firma y ya está. Pero el debate de Duchamp, aunque ha sido muy pues ampliamente debatido, es la pregunta de ¿por qué no aceptarlo? ¿Bajo qué criterios esto es un buen arte o no arte? Y hay una moralidad enorme, que es una conclusión también de lo que Duchamp empieza a detonar en el 17,
y es ustedes sociedad, ustedes los que se creen parte del club de los artistas, pareciera que tienen unas boletas exclusivas y las reparten solo a quienes ustedes lo deciden de quién es artista y quién no es artista. ¿Y qué condiciones debe cumplir? Eso es un objeto físico. Tiene algunos criterios de creación. Tiene un autor que tiene su firma, ¿cierto? Y está en un contexto artístico como una galería. La gente pagaría por entrar a verla. Que le guste o no es una cosa distinta a que sea arte o no. A mí eso me parece cautivador. Primero por lo que usted terminó diciendo sobre la obra de Elementos, y es que la obra de Treplev no tiene título, ¿sí? Y eso que no tiene título, como no se nombra, pues no existe. Y creo que ahí fue una decisión de él, y que la obra tampoco se molesta en decir, a continuación vamos a ver la obra tal. Eso nunca pasa. Ni los personajes, a lo mejor estaban eso, adelantados a la época. Sí, la obra en todo caso nos plantea, como que nos abre la ventana a preguntarnos dos cosas. Primero, hay una serie de obras, llámese obras, o entiéndase como una pintura, como una obra, como una novela, o como una obra de teatro, tanto en su dramaturgia como en su representación. Hay una serie de obras que nosotros damos por sentado que son arte. Damos por sentado que son piezas de arte, y entonces lo que venimos a calificar es si es bueno o es mal arte. Si es alta cultura o si es cultura de cóctel. Pero lo damos por hecho. Entonces aquí ya el juicio es, pues, ¿me gusta o no me gusta? ¿Y por qué me gusta y por qué no me gusta? ¿Y qué tan subjetivo es esto? Así como a Irina y a Trigorin y aparentemente a nadie le gustaba la obra de Treplev, pero nadie pone en duda de que eso sea arte o que eso sea teatro, al menos en la obra. Sin embargo, ya fuera de la obra, a nosotros dos nos inquieta es la naturaleza misma del arte, cómo se valida. No, la pregunta es si esto me gusta o si no, si es arte del bueno o es arte del malo, si no es o no es arte. Y para eso pues hay unos referentes que justamente vienen a definir el arte y a definir como algunos criterios o condiciones que deben existir para que algo sea o no considerado una obra de arte. Es decir, por lo que hemos recopilado, parecieran haber 5 perspectivas de lo que pueden definir qué es arte y qué no es arte. Los primeros serían como los más cercanos a Irina y a Boris, y son tal vez los formalistas, los que mueven sensaciones y los que definen el arte por su forma y la estructura visual, o sea, por lo que tienen más allá de su contenido. Hacen un énfasis en la forma, en la composición, en los colores, en la destreza de quien lo hace, de quien lo escribe, sí, como una experiencia estética, y ellos dicen que esa experiencia estética es universal. Son de los que cruzan los brazos y dicen, no me vengan con bobadas, todos acá sabemos qué es arte y qué no es arte. O sea, dan por sentado que el criterio del arte es universal. Y por eso están absolutamente seguros y muy confiados en emitir un juicio de eso es y eso no es. Son los que yo creo son los formalistas, su base es la forma. Correcto, le dan de pronto más relevancia a la técnica, Sí. en la que se hacen las cosas, que a tal vez el mensaje que quiere transmitir esa cosa. Claro, y van a decir que el arte solo puede ser hecho por los artistas. Parece una obviedad, pero ellos sí conectan eso muy radicalmente. Y ahora la pregunta no es qué es arte, sino quién lo hizo es un artista, y ahí lo ponen a evaluar. Evalúan es su hoja de vida. O sea, evalúan es quién es usted, qué destreza tiene y por qué usted es especial, diferente a otros. ¿Qué capital simbólico alberga? Exacto, sí. Si usted es un artista, lo que usted haga va a ser arte. Como que el arte solo está hecho por artistas. Es una falacia, me parece a mí. Pero califican directamente la destreza del personaje autor. Luego están los que están de una perspectiva expresiva, y lo que les interesa es la experiencia interna. Hay otra corriente que va a decir el arte es lo que te permite a ti sentir, lo que te permite a ti tener experiencias internas, emocionales, o sea, están muy ligados a la subjetividad. Ahí está, por ejemplo, todo el asunto de la terapia, de priorizar la autenticidad del sentimiento, como que el arte solo se puede hacer si tú estás extasiado, y que el arte materializa, como que guarda una memoria sobre tu experiencia y lo que quisiste comunicar. Entonces ahí por supuesto están los expresionistas, está toda esta gente que hace arte un poco aleatorio, pero movido por sensaciones. Eso tiene un nombre, que sería bueno decirlo acá, pero no, se me fue. Que son los que ponen música, por ejemplo, es una rutina de este tipo de arte, ponen música que lleva sensaciones, y ellos toman asuntos aleatorios que puedan salpicar, untar, tirar, y en medio de su danza, entendida como movimiento con música, ¡plup!, resulta algo, y eso es arte, porque bajo su criterio
es la materialización de un sentimiento. Claro, justamente en este fenómeno que mencionas, donde se le da de pronto más preponderancia a lo que el artista sentía cuando hizo esa obra, se me ocurre un poco Jackson Pollock. Justamente hay una película protagonizada de manera muy interesante por Julia Roberts, se llama La sonrisa de la Mona Lisa, y es una profesora de arte que en un momento lleva a sus estudiantes a analizar una obra de Pollock. Obviamente estos estudiantes al principio tienen un choque muy fuerte, y es que pues aquí no hay un paisaje bien pintado, no hay un retrato bien pintado. ¿Qué es esto? Son salpicaduras obviamente de distintos colores, en distintas intensidades, pero justamente la crítica o la reflexión del personaje de Roberts es, no, arte no es todo lo que parece arte a primera vista, sino lo que es capaz de ser producido bajo la influencia de unas emociones y que a su vez genera unas emociones en quien lo ve. Claro, mucho de la gente que está en esta corriente expresiva, bueno, de los que deciden que esto sea un criterio para seleccionar qué arte es y qué arte no es arte, son no figurativos, son abstractos, porque transmitiría más las emociones, algo que no tiene un rostro, algo que no tiene un personaje definido, sino más bien una explosión de sensaciones, esto pegado con la psicología del color y bueno, otras pseudo. La tercera corriente sería lo pragmático, y es el tipo de artistas que deciden que es arte, solo lo que se asume a sí mismo como un medio de comunicación o para generar experiencias igual que el anterior, pero estas son significativas, de tipo formativo, o sea, experiencias que cambien, movilicen, que lleven de un punto A a un punto B de manera consciente e intencional. Ahí, por ejemplo, está la experiencia estética y la emocional del espectador, acudir a la interacción entre el objeto y quien lo percibe, y un valor con impacto social. O sea, se va a describir como que esto que ellos vivan sea transformador. Si el arte llega a ser irrelevante, pareciera no ser arte. Este es el criterio de esta gente, ¿no? Y pues ahí hay una perspectiva pedagógica y didáctica pues bien comprometida, quienes lo defienden. Luego están las últimas dos con las que yo me siento más cómodo y con la que creo la academia nos ha familiarizado más, porque es más amplia, más dialogante, usted me dirá si está de acuerdo, y es primero el arte bajo un criterio institucional. Porque el arte, así como el asunto cultural, son significados. Y los significados tienen legitimidad bajo un sistema. Y ese sistema pone en acuerdo los significantes y significados. Una definición sirve para que todos sepamos de qué estamos hablando cuando lo decimos. En lo institucional, ¿qué es lo que dice? Que es arte lo que el mundo del arte lo conciba como tal. O sea que hay unas instituciones de nuevo como museos, como galerías, como teatros, como editoriales, y esas, al estar perteneciendo a esas instituciones y que las instituciones lo reconozcan como tal, en ese momento se vuelve arte. Quiere decir que si la Asociación de Artistas de 1917, donde presentó Duchamp, La Fuente o El Mingitorio, ahí lo aceptaban y entraba por curaduría, en ese momento empezaba a hacer arte. ¿Por qué? Porque las instituciones tienen como un pacto social público que dicen, lo que vean acá es arte. Y créanme, yo ya hice la tarea de curaduría. Entonces un poco ese pacto funciona porque es un asunto cultural de significados. Quiere decir, todo lo que esté expuesto en un lugar para ser percibido, contemplado, opinado sobre él, está genial. De ahí la idea grande de no importa si es arte o no arte, porque ya estamos hablando de él, o sea, ya es arte. Y empiezan a rayar nuevas cosas como si ya hay un criterio estético sobre él, pues pareciera que, queramos o no, se volvió arte, sea de nuestro gusto o no. Es arte porque fue hecho para convocarnos a hablar sobre eso. El asunto del teatro público, del graffiti, del artivismo en escenarios públicos, también es interesante porque se ve el arte, el street art, como un escenario también de representación. Entonces ahí empieza a flexibilizarse un poco más. Y el último, que también se relaciona con el cuarto, es el arte desde una perspectiva sociocultural desde Pierre Bourdieu. Él va a decir que es el arte la materialización de la cultura, por eso digo que me siento tan cómodo con eso, porque esa cultura refleja una estructura social, valores y también requiere un capital de la sociedad, o sea, la sociedad con el tiempo lo va a tomar como arte, o sea, es un asunto histórico y que no hay criterio que valga, un poco es como, espérese un momentico porque la historia es la que va a determinar si esto culturalmente se adoptó como arte o como no. Le pasó a Duchamp, Duchamp ganó la batalla, pero también le pasó a el del pop art, Warhol. Andy Warhol. Andy Warhol, correcto. Sí, tomar esa lata de sopa y reproducirla en principio pudo haber sido problemático, pero luego culturalmente sobrevivió y se volvió un ícono. Desde la perspectiva de Bourdieu,
Es arte el reflejo de las estructuras sociales, o sea, todo lo que lo represente. Depende del contexto cultural y el capital simbólico también, o sea, no cualquiera lo puede hacer, sino el que es llamado o concebido a sí mismo como artista y interpreta la relación con la posición social de los actores. Solamente acotar, y es que en todo caso, todas esas perspectivas están mediadas por los críticos del arte, es decir, personas que en algún punto y desde su propia perspectiva se encargaban de observar arte y emitir una serie de juicios de valor de qué es o qué no es arte, o como ya dije, los grados de grandeza de una obra de arte. Y me hace pensar pues que como críticos de arte pues la gente toma una postura de cómo entiende aquello que está analizando. Entonces creo que aquí es importante que hablemos un poco de, ahora sí, los elementos o los criterios que tenemos nosotros para evaluar esas obras de arte, porque creo que es un acento que pone Chekhov, y es el impacto que las opiniones tienen en la vida del artista, en la vida del creador. Obviamente está una perspectiva en la que uno no crea para el otro, sino para sí mismo, para sentirse bien, demás, pero la realidad de las cosas es que si solo creáramos para sentirnos bien, no tendríamos la necesidad de mostrar aquello que creamos. Sobre todo el teatro, que es un arte que depende tanto de la recepción del público, tanto de si me compran o no la taquilla, como de si me aplauden sinceramente o me aplauden porque tengo atrás a la comisión de aplausos, que es un grupo de amigos míos que saben cuándo acaba mi obra y que empiezan el aplauso para que todos los demás lo sigan. En este punto, sobre todo el teatro, pues vale la pena preguntarse qué tan duros somos al juzgar la obra de arte por el posible impacto que eso tiene en el creador. Y no quiero decir con esto que tenemos que siempre ser muy suaves porque el creador es una persona frágil que se puede suicidar si opinamos muy duro de su obra, sino qué tan empáticos somos al juzgar el trabajo de otro. Pero qué necesidad hay de juzgar. Es que yo creo que nadie nos está obligando a emitir un juicio de valor y demuéstranos que eres un genio y que tienes criterios para destruir una obra, porque pareciera que el bravucón que destruye obras, el bully, es el duro. Sí, claro, pero con juzgar no me refiero necesariamente a juicios negativos, sino en general, juzgar. Y bueno, no sé si sea necesario, pero definitivamente es una actividad muy inconsciente del ser humano, con juicios, desde un juicio tan básico como qué obra tan buena, a otros como qué obra tan aburrida, pero pues siempre está el juicio, ¿no? No la entendí. Y si está esta tendencia del ser humano a emitir los juicios, pues vuelvo a la pregunta, ¿qué tan empáticos podemos ser cuando emitimos juicios frente a la obra de alguien más? Cuando estábamos hablando sobre la preparación de esto, hablamos de la posibilidad de un concepto compuesto que integraba la creación y la empatía, como usted lo está diciendo. La empatía poética y esto como una posibilidad más comprometida de ver el arte más allá de una primera impresión, de rápidamente acudir a lo que tenía mi preconcepción antes de sentarme en esta banca y decidir si es buena en relación a lo que yo esperaba que fuera. Porque si es así, pues es muy fácil el criterio. Es decir, no es lo que esperaba y es mala porque no cumplía con mi expectativa. Pero por el otro lado, la empatía requiere pues lo básico que todos subimos, ¿no? Ponernos en el lugar del otro y pensar qué quería, a dónde quería llegar, qué decisiones tomó, qué pasos, por qué tomó las decisiones que tomó. Y desde esa perspectiva, pues yo no creo que la conclusión sea si es buena o mala. O sea, me parece muy binario pensar 5 estrellitas o una estrellita. No creo que funcione así. La empatía pone el diálogo del juicio hacia una obra de arte de manera más compleja. Como, ok, me está hablando es de esto, por eso no estoy frustrado porque nunca vi a Moscú. No estoy frustrado porque no vi el balazo y no vi sangre. Y el único cuerpo que vi fue la gaviota, Y me prometieron una obra realista. Claro, me prometieron una obra realista. Sobre la crítica del teatro, yo creo que tiene mucho que ver con esto que habíamos hablado de Gadamer y sobre la posibilidad del crítico como alguien que hospeda. Alguien que se abre al otro, porque el público tiene que estar en esa disposición de expectación, pero sincera, deseando lo mejor, pero también acoge lo que me están hablando, porque recordemos, como hablamos en el capítulo pasado, el teatro es un asunto de enunciación, o sea, es un lugar donde alguien nos está diciendo algo y yo, ¿qué hago con eso? Pues primero tengo que escuchar. Sí, yo no sé si te sigo el paso porque a veces es complejo para mí, porque estoy muy debajo. Estoy muy por debajo, pero una forma que tengo para sintetizar lo que acabas de mencionar es de pronto observar la crítica de arte no solo desde un panorama prescriptivo, en tanto no es lo que me prometieron y está mal,
o supera mis expectativas, ergo está bien, Sí. sino desde un punto de vista tal vez un poco más descriptivo, pero no descriptivo simplemente formal, sino descriptivo de las sensaciones que me evoca y que creo que el artista podía evocar. Es decir, criticar la obra de arte puede ser, puede verse como describir los ejes que la componen y hablar de las evocaciones que eso me genera a mí como receptor de la obra, más allá de simplemente decir es buena porque cumple con ciertas características con las que debería cumplir y otras con las que no debería cumplir, pero que además le añade. Y esto pues definitivamente empata mucho con lo que decías de Gadamer, sobre todo en Verdad y Método, en la que habla de la hermenéutica de las obras de arte y en las que dice, usted como espectador tiene un horizonte cultural, un horizonte de experiencias que lo componen y que además este horizonte se combina con el horizonte de expectativas del creador, que es lo que él pretende generar en usted. Y también hablábamos un poco de Paul Ricoeur, mi francés Me está gustó un poco, mucho lo que hiciste. poco oxidado también, pero de Paul y lo castellanizo Ricoeur, por si alguien lo quiere de pronto seguir, quien habla justamente de el crítico como un hospedador y de quien hace crítica como alguien que es hospitalario, que alguien que tiene una hospitalidad hacia el artista, que le presenta su obra, que le presenta su creación y que lo trata desde esa sensación de hospedar. Y en ese hospedar pues recibe de manera empática, de manera tranquila y de una manera tal en la que su crítica no se vuelve un juicio destructivo, sino pues que le da complejidad a la recepción de la obra. Una retroalimentación, Ujú. eso puede ser, sí. A mí me parece interesante de eso, como para volver también a la gaviota, y es que el arte desde esta perspectiva puede ser herida puede ser señalada, sí, estar en la mira, tener ese objetivo, sin duda enviar un proyectil, sea la intención que sea, pero también tiene la capacidad de nuevo de remontar, porque el teatro no es definitivo, como la vida, no a diferencia de la vida. El teatro puede tener sus momentos, sus etapas, así como el primer estreno de La Gaviota, que fue pues incomprendida, tal vez pensamos unos porque era una genialidad, o no sabemos si es una genialidad porque luego fue dirigida por el gran Stanislavski y su capital simbólico ayudó a que esa gaviota volara. Pero en todo caso me parece que la metáfora de la gaviota con el arte y el sueño de ser artista es fiel a lo que yo siento en este momento, como una resiliencia del arte, como un deseo utópico por quien desea dedicarse a esto, unas ganas de apostadores incluso malos como Tsunade, o sea, de Se pierden. no me importa, o sea, yo estoy comprometido con esto, es un optimismo muchas veces sin fundamento. El que se dedica al arte a lo mejor no ha recibido el mejor apoyo, no ha tenido un camino posible. Es decir, en otras áreas del conocimiento es como que usted estudie, sea bueno en eso y inevitablemente va a tener un buen trabajo y luego va a ascender. En fin, o sea, hay como una línea ascendente lógica de siga estos pasos. En el arte no pasa así, porque el arte, aunque usted sea un excelente actor, puede tener una mala racha y ya está. Queda censurado por algo que sucedió. Es una gaviota, es una Sí, gaviota. hablas de Kevin Spacey, ¿no? Y el joven Michael, bueno, que él Claro. nunca cayó, ¿no? Bueno, Aún no. ay no, Dios mío, qué horror. Yo te iba a decir algo más sobre Pero me eso. gustó mucho eso, como lo mencionaste, queda censurado por algo que pasó. Muy buena manera. Esa idea de que puedo caer y la ambición del pasado, la perspectiva de que todo tiempo pasado fue mejor desde la perspectiva de Irina, me hacía pensar mucho en La Sustancia, la película del 2024, coproducida entre Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Claro, pues entiendo que vas por el lado de la protagonista que vive de viejas glorias y que quiere volver a esa cima en la que parece que está cayendo. Ahora, parece en La Gaviota que Irina tuvo sus buenos años mucho antes, ¿no? Este personaje de Demi Moore, recién al principio de la película es que están en su gloria y ya luego le quitan el programa, chocó con la bici. No, Sí, sí, sí. no, pero sí choca con las vicisitudes más adversas. Creo que lo ves por ahí, puede ser el referente. Sí, exacto, viendo a Irina como también el posible futuro, pues el futuro que no puede evitar la gaviota, Nina. Sí, también tenemos aquí otra comparación y es la vida del escritor, de Chekhov, con la representación dentro de sus personajes.
Puntualmente hay Coctelera. un dato coctelero, y es que Olga Knieper fue una actriz del Teatro de Arte de Moscú que interpretó a Irina en el montaje que fue dirigido por Stanislavski. Y pues esta actriz, Knieper, más tarde se casa con Chekhov. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿Chekhov era entonces Treplev? Ujú. O más bien, Chekhov era Boris Trigorin, que al final se queda con la actriz. Pero no acabó bien esa relación. O sea, esa relación fue caótica y bien nociva. O sea, igual el dato coctelero es que esto parecía una crónica. Yo te quería hablar también algo que no hemos discutido y es la idea de sobre por qué la obra de Treplov no cuadraba. Y usted había dicho que posiblemente la hipótesis que daba estaba fuera de tiempo, pasado o futuro. Y yo creo que tiene que ver, porque en el momento en el que está el estilo, que es el realismo, hacía ruido lo que no pertenecía a eso, lo que no nos permitía entrar en esa dimensión del pacto ficcional y comprender, esto es un lago, entiendas el lago, costumbrismo ruso, está pasando esto, no sé qué. Y creo que tiene que ver con también una perspectiva de lo que la obra, que no tiene título, podría ser expresionista. Y al igual que el expresionismo de la obra del texto que leíamos de Nina, por ejemplo, pensaba en El grito de Munch, que más allá de querer representar literalmente un grito y cómo se ve a alguien gritando, si es hombre o mujer, si es un joven o es un viejo, eso no importa porque lo deforma de tal manera que lo que interesa es a lo mejor representar lo que se siente un ataque de pánico o de ansiedad. Y eso es clarísimo y ya no es necesario ponerle el cabellito y cómo las arrugas se hacen o no, o qué hora del día es, eso no importa porque hasta a lo mejor estamos viendo es la perspectiva de ese personaje, cómo ve el mundo en ese lugar, desde unos ojos sensitivos, emocionales, expresionistas. Y me parece que por eso les generó ruido tanto a Irina y a Boris, risa también por decir esto no se parece a una fotografía de un grito, haciendo el símil con Munch. Esto no parece una fotografía, es una mala fotografía, estás jugando conmigo, parece la pintura de un niño que ni siquiera comprende que las personas tienen la boca más pequeña y esto ya es deformado, no me estás tomando en serio. Y creo que va por ahí también la otra vanguardia de lo que generó en su momento el impresionismo, porque más allá de querer mostrar con lo más literalidad de cómo se ve en escenario, lo que importaba era cómo se siente percibir esa luz en ese momento del día exactamente. Y por eso las pinturas impresionistas de por ejemplo, Monet se ven pero súper realistas solo si uno cierra los ojos, o sea, como si uno hubiera cegado un poco por la luz, esa sensación de uno tener que protegerse de la luz. Y ahí es como que, esto parece en serio una fotografía, pero es porque necesariamente tus ojos también se tienen que adaptar al estilo de vanguardia que estás viendo. Y tiene que ver con que yo creo que la obra que no tiene nombre hubiera podido ser enfocada correctamente si los ojos de quienes la ven también se adaptan con empatía poética a lo que creemos estamos viendo. Claro, Christian en este momento nos habla pues, de obras que están en distintos periodos de la historia, porque al menos en la academia se nos enseña que la historia se encasilla en ciertos periodos, en ciertos momentos. Al menos la historia de la literatura, a grandes rasgos, pues tiene como un movimiento muy importante el romanticismo, que le da, por ciertas circunstancias históricas, mucha preponderancia a lo que sentimos los seres humanos, a lo que queremos hacer con nuestro destino mediado por las emociones que tenemos. Después del romanticismo, sigo pensando que hago saltos muy grandes, pero nos encontramos ya con el realismo y el naturalismo, que son movimientos hermanos, y se oponen mucho a esa prioridad de los grandes ideales del romanticismo. Entonces en el realismo y en el naturalismo respectivamente le damos preponderancia a los problemas sociales, a cómo es la realidad de cruda y a la naturaleza humana, que es aquello que nos hace humano y cómo eso se ve en nuestros comportamientos. Después del realismo y el naturalismo, pues vendrán movimientos más específicos, vendrá el modernismo, generación del 27, generación del 36, hablando ya de literatura española, pero sobre todo pues empiezan a venir las vanguardias, entre ellas sobre todo el simbolismo, y ya vienen movimientos como el surrealismo y demás, pero a lo que voy es, dentro de la obra se nos presenta un choque estético entre personajes que prefieren el realismo, que están acostumbrados a otra cosa, representados puntualmente por Trigorin y por Irina, y que
despotrican o que no reciben de buena manera esta obra experimental que tiene Treplev. Aquí está Chekhov hablando del movimiento actual en tendencia, realismo, que se opone a nuevas formas de hacer las cosas y que de una manera muy visionaria fue la propia discusión que se hizo con las vanguardias que vienen a responder y a romper todas las formas de los movimientos anteriores a ellas. Terminamos rápidamente con la catástrofe. Hay dos datos cocteleros. No sé si haya un nuevo orden, un desenlace. La hora me parece absoluta como está pensada. Creo que lo primero que generó en mi confusión y que me llevó a investigar es que realmente existen dos Chekhov. En la formación teatral vemos dos Chekhov distintos. El primero es Anton Chekhov, el autor de esta obra, ¿cierto? También de Tío Vania, Las Tres Hermanas, El Jardín de los Cerezos, pero también cuando uno ve Poéticas de la Representación, por ejemplo, se encuentra con otro Chekhov que uno pensaría en principio que es el mismo, pero resulta que no, es Mijail o Michael Chekhov, que es su sobrino. Él es actor, bueno, estuvo en muchas participaciones, pero nosotros lo conocimos principalmente porque fue el que hizo teoría teatral. El primer Chekhov, Anton, no hizo teoría teatral, aunque sí participó pues conceptual y académicamente en el Teatro de Arte de Moscú de Stanislavski en Rusia, pero fue su sobrino el que empezó a escribir teorías como El Camino del Actor, libros, publicaciones muy famosas, y sobre la técnica de la actuación. Este dato sirve poco porque parece que todo el mundo lo distingue excepto yo, pero para mí fue interesante ver que no era el mismo. Sí, qué importante la familia Chekhov, ¿no? Sí. Pero sí, en todo caso, el libro Al actor, en la que da una serie de reflexiones para la formación teatral. Entonces tenemos un Chekhov que nos ayuda a comprender de formas distintas el teatro desde el modo de hacer, sobre todo desde el actor, y ya el otro Chekhov que nos da material para montar. Esto fue nuestro episodio del día de hoy. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado otra vez y nos veremos la otra semana. No somos tan constantes, pero trataremos. Pronto, será pronto. Gracias.